para poseer un conocimiento más allá. En Dios no hay casualidad. Ahora, ese conocimiento que Dios te permite tener, o el ser que va más allá de un título que nosotros damos Dios, porque Dios va, el Todopoderoso va más allá que ese título. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que si Dios te da conocimiento, te da sabiduría, te da inteligencia, te da habilidades, te da carisma, te da potencial, no es casualidad. ¿Para qué es entonces? Para que tú te llenes de vanagloria y digan, yo soy el erudito aquí. Y diga, yo soy el que sé aquí. Como algunos pastores, yo sé de esto aquí. Yo sé de esto aquí. ¿Oye? Es para que tú ayudes a los demás. Dios no te dio esa capacidad por nada. Dios te dio ese cerebro y ese porcentaje para que tú ayudes a los demás. Para que tú enseñes a los demás. Y no para que te aproveches de ellos. Porque algunos tienen una habilidad. Mira, hermano, yo he conocido líderes que como yo soy tan directo, yo los freno de una vez y digo, mira, yo vengo de allá afuera también. Yo camino en el mundo. Tú oye, tu labia déjala. Vámonos al grano. Venimos de allá afuera, como dicen por allá, somos dos tigres. Así que dime, y ahora somos espirituales, dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que contigo? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pero algunos tienen una habilidad oratoria como de envolver a la gente. ¿Me entiendes? De envolverlo y lo manipulan de esa manera. Dicen el dominicano labia. Labia, muela o cotorra, como le quieran llamar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas habilidades que Dios te ha dado es para que ayude a la gente. Jesús dio una clave que muchos cristianos no ponen atención. Aprended a mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se cree algo que no es. El conocimiento sin amor envanece. ¿Me entiendes? Envanece. Entonces, no es casualidad que Dios te permite estudiar ciertos niveles. No es casualidad que Dios te permite aprender otras cosas que otros no pueden aprender. Porque yo voy al grano. Nosotros no somos los mejores del mundo, pero una cosa sí sabemos. Tenemos una luz especial de parte de Dios. ¿Me entiende? Entonces, usted está aquí sentado para que usted aprenda y ayude a los demás. Pero vuelvo y recalco, la intención del líder. ¿Cuál es la intención del líder? ¿O es para tenerte a ti manipulado ahí? Para tenerte ahí y saquearte de una manera muy sutil, muy sigilosa. O de ayudarte a ti a crecer, darte la oportunidad para que tú puedas desarrollarte, para que tú puedas levantarte y empujarte y soplarte allá a ese nivel que Dios te está llevando por aportar un grano de arena más a tu ministerio en cuanto a ayuda como miembro y cuerpo del cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? Porque hay gente que tienen, observa esto, tienen conocimiento pero te dan un chinchín, un poquito nada más. Un poquito. Señores, por favor. Una limosna. Como que yo he estado sentado en cosas de estudio que yo nada más digo, ¿y cómo esta gente van a crecer? Que Saqueo se bajó del árbol, por favor. Por favor. Señores, así esto no va a crecer. A ustedes hay que enseñarles palabras y no es casualidad. Por eso digo, no es casualidad. Por eso digo, aproveche sus oportunidades, crezca, estudie, póngase. Usted que lo empujamos, bueno, vamos, lo preparamos, predique, enseñe, desarrolle esa capacidad. Suelte el miedo. ¿Me doy a entender? Porque no es casualidad todo esto. En Dios, el ser que va más allá del título Dios, no hay casualidad. No la hay. Con lo que hay, varón. Propósito. Propósito. Es más, yo te voy a decir una cosa. Y no es porque créeme que somos aquí. Pero si tú estudias bien estos estudios,
Tú a pastores le puedes enseñar. A muchos pastores le pueden enseñar. Que no conocen ni siquiera bien la Biblia. Y es triste decirlo. Bueno, Charlen sabe de eso. Charlen sabe de eso, que cuando levantaba el dedo, levantaba el dedo en la escuela la querían desaparecer. Había más que el maestro. Decía un loco en la República Dominicana. Era loco, pero Él sabía. cuando ya tú sabes más que el maestro, ¿qué tú tienes que buscar en la escuela? Sigamos. Aún más, si goza de popularidad entre el grupo, tiene excelentes probabilidades de ser electo. Haría usted muy bien si se esforzara en ser el tipo de persona que puede dirigir a otros hacia el crecimiento espiritual. La tarea del líder del grupo... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Haría usted muy bien si esforzara en ser el tipo de persona que puede dirigir a otros hacia el crecimiento espiritual. ¿Cuál es el propósito de un líder? Como en ministerio. Edificar el Dirigir, cuerpo de Cristo. motivar. Ayudar a crecer, ¿qué? Espiritualmente a la persona. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si yo te estoy viendo como un... ¿Cómo se dice esto cuando una persona ve que puede sacar ganancia? Como una fuente de ganancia. Como una fuente de ganancia. Si yo te veo así, yo no voy a querer que tú crezcas. Yo no voy a querer que tú te desarrolles. Te voy a tener ahí, así. Porque no es la propósito Chao. para que crezca. Porque si tú creces, Se va a ir. va. te va a ir. La vaquita lechera, don Y cuando viene a veces van otros con él, entonces. Señores, Usándolo. hay líderes en iglesias que se pelean por las ofrendas Usándolo. y los diezmos. Oye la miseria que hay ahí. Oye la miseria que hay. Y los miembros... Pero yo no entiendo cómo es que hay miembros que permanecen en una iglesia así. Ahí yo sí sé, porque es algo demoníaco. ¿O no? Porque donde hay dominación, ¿Oh, no? donde hay manipulación, ¿O no? ahí hay ceguera espiritual. Están encantados. Entonces, encantado, Ya. esa es la palabra. No te- hechizado. Ya. No ven. Ese- En Santo Domingo se mucho eso. ¿no? Porque uno masoquista entonces. Entonces, por eso es que cuando usted me dice no, que yo digo, no. Varón, concéntrese aquí, desarrollese aquí, prepárese aquí, y cuando Dios lo lance allá afuera a pelear la batalla de la fe como debe ser, usted está preparado. ¿Me doy a entender? Por eso yo vuelvo y repito, usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí porque usted se lo inventó. No estamos aquí por casualidad ni porque no nos inventamos, sino estamos aquí porque es propósito de Dios, mi gente. Dios tiene un propósito con usted, conmigo, con todos nosotros aquí, así que usted tiene que prepararse. Tiene que prepararse en la palabra. Por eso mucha gente comenzaron con un fuego, un ardor del espíritu fuerte. Y de repente comenzaron como a menguar y a apagarse. Antes ayunaban, ya no ayunan. Antes oraban, ya no oran. Antes estudiaban la Biblia, ya no la estudian. Y comenzaron a apagarse. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que le pasó? Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ha dejado... Primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. ¿O no? Le dice eso. Entonces, el líder tiene que llevarte a ti a crecer espiritualmente, mi gente. Oye, el líder tiene que llevarte a ti a crecer. Tiene que empujarte el crecimiento. Por eso yo digo, hay que apretar gente ya. No. Yo lo llamo a predicar, está bien. Tiene que predicar. Toma, predica, ahí, hasta que se te quite el miedo. ¿Algún día se te va a quitar el miedo o no? como los árabes que empujan sus hijos desde las rocas. Exacto, algún Y día... ahí aprende. Aprende a Tiene volar. que si ¡Oh, no, te mata! Tiene, si no muere, tiene que hacer algo. ¿Usted sabía cómo enseñan a veces a la gente a nadar en la República Dominicana?
¿Alguna vez? Tirándola. empujan en la piscina. Sí, pero no en cualquier piscina, en un muelle. Ay, no. En un muelle se lo En tiran. la playa, en el mar. No, en un O muelle. en esos Y tú ríos. sabes que en un muelle puede haber tiburones también, ¿eh? En esos ríos. Ya. Entonces, A ver, ¿cómo te va? entonces, el miedo. Oye, eso es un poder demoníaco muy fuerte. El miedo te puede paralizar instantáneamente. El miedo, pues sí, eso es terrible. Entonces el líder tiene que ayudarte a qué? A crecer. Tú tienes que crecer, desarrollarte. El líder tiene que estar bajo los intereses de Dios y proclamar los intereses de Dios. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? Que a Él sea la gloria, que la iglesia sea edificada y que las almas sean salvas. Amén. Gloria. ¿Me entiendes? No que el bolsillo del pastor reviente de dólares, o de euros, o de pound. Tuve pastores. O de peso dominicano también. No, tuve pastores elogiando Lamborghini. Alaba. Lamborghini. ¿Y qué hay de malo en eso? Una pregunta. ¿Cuánta gente hay en necesidad? Un Lamborghini puede costar hasta $2 millones. ¿Me entiendes? Medio millón. 200 o 300 mil euros más. ¿Cuánta gente no hay en necesidades? En sus casas, mansiones, se diría. Que ni Barack Obama tenía mansiones como algunos de esos líderes tienen. ¿Eh? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la intención del líder? ¿Cuál es su motivación? Eso es mucha exageración, le ponen un carro tan caro. No, y eso no es nada. A taller privado. Aló, había uno que estaba pidiendo. Oye, aló, había uno que estaba pidiendo un jet privado de 20 millones para viajar más rápido y predicar el evangelio. ¿Qué te parece? Y también hay que pagar mantención. Sí, el mantenimiento del avioncito. Oiga, mantener eso. Sí, también en millones. ¿Cuánta gente no hay que ni siquiera tiene un pan en la mesa? Y de los mismos de ellos. Pero no sé cuántos escucharon la canción que compartí esta semana sobre de eso. Entonces, mi gente aquí, por eso le digo, ¿cuál es la intención? El líder tiene que ayudarte a crecer y desarrollarte espiritualmente. No darte mensajes de motivación. Que la gente se equivoca entre palabras de Dios y mensajes de motivación. Exactamente. Porque un motivador puede ir a una escuela, aprender a motivar a la gente. Y no de pecado. ¿Me entiendes? Entonces te pueden motivar y tú te sientes, wow, qué mensaje. No, te motivaron. Es psicología. Pero no vino por el espíritu. Ya. ¿Me entiendes? Es una forma de poder, Psicología. sí, de poder, ¿cómo se llama? Falsear o imitar al Espíritu Santo. Y eso va con el espíritu Kundalini también. Ya. Te motivan, y que no, y que sí, y que sí, y ahí, y tú sabes que lo voy a lograr, Eso es mío. y eso que no, y que yo puedo, ay, que yo puedo, y tú sales de allí con la mente torturada, que puede. Eres un campeón. Terrible. Pero cuando te enseña la palabra que te dice, si no vives por la palabra, te llevo el diablo. Arrepiéntete. Entonces la gente como que lo piensa, espérate. ¿Sí o no? Pero cuando te dice, mira, la motivación. Yo sé que Dios te puede motivar. No me malinterpreten. Pero en estos últimos tiempos, y si quieres, por favor, corrígeme si estoy mal. La mayoría de los predicadores te están llevando a una motivación secular y no espiritual. Pregunto, ¿qué debería estar haciendo la iglesia ahora mismo a nivel mundial? ¿Qué? Predicando el Llevando el evangelio mensaje de arrepentimiento. La palabra y llevándola. Sí, estoy de acuerdo con eso. Preparándose para la venida. ¿Sí o no? Amén. Y preparándose para la venida habla de que tiene que estudiar, predicar todas esas cosas y vivir en la palabra. Amén. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué están haciendo? Ese carro es tuyo hoy. Ese helicóptero viene. Empodérate. Ese trabajo es tuyo. Pero, Ese hombre es tuyo. ese hombre es tuyo, ese hombre es tuyo. Pero aquí, Estaba casado. oiga bien, dirán, pero vean, ¿qué es de malo de eso? Ok. Pero no es lo Pero primero. aquí que viene el al revés. Oiga esto. ¿Qué dice Dios? Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Pero ¿qué hacen estos motivadores? Te motivan a la añadidura, no al reino y su justicia. Entonces, ¿cuál es la intención del líder? Lo vimos caer en el grupo. Sigamos. La tarea del líder del grupo pequeño cristiano
consiste en dirigir el proceso del grupo, impulsar la interacción espiritual con la palabra de Dios y de los unos con los ¿Cómo otros. fue? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que centralizar el líder? Dirigir el proceso del grupo, Y la palabra, es la palabra de Dios. impulsar la interacción espiritual con la palabra de Dios y de los unos con los otros. Con la palabra de Dios, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí viene algo muy importante. Y es lo siguiente. Que en ese proceso, la herramienta que se debe usar debe ser la palabra de Dios. Ahora la pregunta la pregunta que debemos de hacernos, ¿cómo se está usando la palabra de Dios? Porque un líder puede tener un interés, pero lo puede usar a favor de él para sostener su filosofía, su doctrina. ¿Cómo se está usando? ¿Cuándo se recuerda de predicación expositiva? Simple interpretación. Los métodos, la manera, la hermenéutica, ¿se recuerda? Muy importante eso también. ¿Qué es lo que ha pasado, mi gente? ¿Qué es lo que ha pasado? Observa esto, observa esto. ¿Tuvo una prédica? Está bien. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a tu estudio? ¿El tema o el estudio? A tu estudio, a tu devocional de estudio. Ah, ok. No es malo escuchar una prédica. Pero Oh, ok. No, entiendo. no es malo escuchar una prédica. Pero ¿cuánto tú dedicas tu tiempo? Entonces, el líder debe llevar ese proceso con la herramienta de la palabra. Y el líder debe usar la palabra, como Pablo le dijo a Timoteo, que sabe usar la palabra de verdad. Mi hermana me dice que no le gusta leer. Y yo te digo que le digas, hermano, que vaya a vender aguacate. Porque dime, Sí, solamente repito lo que dijo. Ellen, por favor. No, pero me dijo así. Hay Por personas de favor, verdad mi que no les gusta gente. leer. Y que el Espíritu lo dije. Y que viene una nube. No, que No, tiene- estoy viendo una nube que no tiene que me mano. guía al monte Sinaí y me habla. Yo te he llamado. No, pero hay personas que escuchan por YouTube la palabra y no les gusta leer, pero escucha la palabra. Ok, está Eso es bien. lo que quiero decir. Ok, pero ¿cómo que no le gusta la palabra y escucha? No, hay personas que no les gusta leer. O dedicar el tiempo con la vista. Con la vista, sí. Hay La personas que no escucha. les gusta, pero escucha El más. evangelio que con la leer. Biblia no la Y otros aprende. no Audible. pueden también. También otro no puede, pero en ese caso hay Malte, personas que... una cosa es que yo no puedo y una cosa es que a mí no me gusta. Yeah. Son muy Son distintos. dos cosas diferentes. Porque hay gente que no puede, oye, aquí viene una cosa. Hay gente que no sabe leer, pero tienen la capacidad de memorizar, una capacidad aterradora, Memoriza. Ya, que se aprenden casi toda la Biblia hasta de memoria. ya. Sin embargo, aquel que sabe leer, no se la sabe. ¿Me voy a entender? Porque han desarrollado más esa habilidad. Entonces, el líder tiene que llevar un proceso de desarrollo, de interacción entre los miembros por medio de la palabra de Dios. Por eso vuelvo y repito, y siempre vamos a recalcar, ¿cuál es la intención del líder? Si el líder te ve como una... Como Un como un cochinito. banco, De chacochito. Sí, el cochinito. porque ¿sabe qué es lo que pasa? Yo le voy a decir la realidad, oiga. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que la gente tienen una mentalidad muy materialista. Yo no hago esto si no me dan lo otro. Y lamentablemente aún en el Evangelio tenemos esa clase de gente. Son muy materialistas. A mí hay que darme esto, si no yo no hago esto. Hay algunos No que funciona tienen con así. eso con dinero, hay personas que tienen con mujeres. Porque hay líderes que solamente mujer alrededor, solamente que siempre hablando con las mujeres, siempre. Y eso es peligroso. ¿no? Frente con, si su interés es, tiene un swagger, que tiene una debilidad, Ya es otra cosa. ¿entiendes? Ya es otra cosa. Y es otra cosa. Porque se han ido a de extremo que quieren
acostar con esa mujer supuestamente para sacar el diablo. Pero yo vi uno La liberación. que la estaba liberando, pero la Sí. estaba besando. Y había uno dando. Dice, miren esto, señores. Miren esto, señores. Aquí. Miren esto, di que liberándola, pero un beso en el púlpito, así mismo, a rajatabla. No, la oficina un dominicano. No, él Hermano, también. mira, así. él la malo quien se prestaba a eso porque la palabra no dice eso. No, pero aquí viene el punto. ¿Cuál tiene más delito? Loco? Lo que pasa es que no sabe. Aquí. Por eso vuelvo y caigo. ¿Cuál es el interés del líder? Si el líder está interesado en que usted crezca o el líder está interesado en su bolsillo, en que su bolsillo crezca. Del bolsillo de él. ¿Me entiendes? Si un pastor dice a la mujer de que ve que te voy a liberar con un beso, pues dime, ¿qué tiene que hacer la mujer? Un Si es beso espiritual? no es la oficina. Pero ahora viene el punto. Aquí viene el punto. Aquí viene el punto. ¿Se recuerdan de aló? Don John, ¿qué se llamaba? Don John. Que se suicidó, que se bebió un veneno, él y una multitud. La gente le sigue ciegamente. En la secta de Estados Unidos. Sí, en Texas. la gente le sigue Vamos a la ciegamente. Guyana francesa, manda. Sí, pienso que sí. La gente le sigue ciegamente. Más de 300 personas. Más de como Se 500. mataron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso vuelvo y repito. Te está enseñando el líder la palabra para que tú puedas despertar, para que tú puedas conocer. O el líder te está suyugando y llevándote a una ceguera espiritual para poderte manipular con más facilidad. Usted está entendiendo que esto es algo muy serio, por eso yo le digo a ustedes, mi gente, aproveche su oportunidad. Usted tiene una oportunidad en las manos grande y no es casualidad. Suelte la pereza, suelte que usted no, que yo tengo que sentir, no, esto siento o no sienta, hazlo, punto. ¿Me entiende? Entonces, luche contra los obstáculos y ponga de su parte. Sigamos. El líder puede dirigir el estudio bíblico o hacer una presentación evangelizadora. Sin embargo, en algunas ocasiones deberá sentarse y escuchar o participar en la discusión mientras otros enseñan o dirigen al grupo. No. La función del líder consiste en el facilitar la interacción del grupo y dirigir sus actividades y procesos hacia el logro de su meta. ¿Cuál es el logro de la meta del líder? ¿Cuál? ¿Cuál? El ayudar a crecer a los demás, ¿no? Exactamente. La meta del líder tiene que ser la meta de Cristo. ¿Me doy a entender? Tiene que ir en alineamiento con la voluntad de Dios. Tiene que ser la voluntad de Dios. Porque es que, mi gente, miren, y grábese esto muy bien. Si usted está sentado en una iglesia donde le están engañando, donde le están manipulando, donde usted tiene años y no crece, usted tiene que hacerse un autoanálisis usted mismo. ¿Qué me está pasando? ¿Está en mí? ¿O está en el líder? ¿Dónde está el problema en mí que no crezco? ¿Tú quieres durar toda tu vida en esa misma condición? Dime. Vuelvo y repito. ¿Cuáles son los intereses del líder? Siempre tenga eso en cuenta. Amén. Sigamos. En el caso de los grupos pequeños, la meta consiste en impulsar el crecimiento espiritual de cada participante. ¿De cada qué? Participante. Algunos no participan, no es porque nosotros no queremos, es porque ellos no quieren. Es porque ellos no quieren. Y ya. Y ahí se queda. ¿Me doy a entender? Es porque ellos no quieren. Cuando ellos tienen un potencial, ¿cómo tú puedes liberar ese potencial que Dios te ha dado si tú no lo pones en práctica? Señores, usted no nace sabiendo. Usted tiene que ir en un proceso de aprendizaje toda la vida. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Intentarlo siempre, con la ayuda de Dios.
Usted le ora a Dios, se consagra a Dios. Yo sé que el Espíritu Santo le va a ayudar. Yo sé que el Espíritu Santo le va a ayudar. Él no te va a dejar solo o sola. Él no lo va a hacer. Él te va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas personas no quieren, no asumen ¿qué, Elías? Responsabilidad. No asumen sus responsabilidades. O sea, una mamá principal es una de las mamás principales. No quieren. Más poderosas. ¿Me entiende? Ok. Yo le llamo a usted, vamos a decirlo así, al cántico. Marte, Dios lo llamó. ¿Y qué hace Marte? Compra todo su instrumento y comienza ahí. Y Señor, y tú lo de Marte siempre ahí, con su piano ahí, alabando a Dios y practicando ahí. Pero imagínate que Dios llamó a Marte y Marte se queda de brazos cruzados siempre. ¿Eh? Una persona ahí se fue al baño, pero no sé que la puerta está cerrada, abierta, o sea, se fue al baño por ahí. Sí. ¿Quién es? ¿Dónde? Oh, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona no quiere. No quieren. Tienen miedo a cometer errores. Mi gente, nadie nace sabiendo. Aprende. Sabiendo. Nadie nace sabiendo. Todo un proceso de aprendizaje. Entonces, es usted que tiene que poner de su parte para poder. El Espíritu Santo le va a ayudar. Sí, el Espíritu Santo te va a ayudar, pero tú tienes que poner de tu parte. Y la parte tuya es consagración, estudio, vivencia de la palabra, oración, ayuno, búsqueda de Dios. Y tú verás cómo tu vida va a cambiar. Responsabilidad asumida. El líder tiene su intención y debe ser la intención de Dios. El miembro debe asumir su responsabilidad en el grupo para que todo pueda marchar bien y para que las personas puedan crecer y desarrollarse. Si no, dígame, como le dije, Marte compró su instrumento. Ok, Dios le llamó a usted a predicar, dígame. Yo creo que la Biblia es el libro de Dios y creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero tengo que decirle una cosa, necesitamos alguna información extra para entender ciertas cosas que no entendemos de la Biblia. Por ejemplo, estudio de la cultura de la Biblia, el idioma de la Biblia. ¿Me dio a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que necesitamos libros para entender cosas, otras cosas. En este caso, la Biblia. Dios te llamó a predicar. ¿Qué tú estás haciendo? Ni un libro has comprado en tu vida. Ni un libro de cultura de la Biblia, ni un diccionario, ni un libro por ejemplo, para estudiar, ni un comentario, nada. ¡Nada! Pero Dios te llama a predicar. Fíjese que tú el que estudia la Biblia, un hombre dedicado al estudio de la palabra, usted tenga 100% seguro que en su casa tiene una biblioteca propia. Téngalo. Usted ha sido llamado a la adoración. Usted en su casa tiene todo el arsenal para usted mismo ensayar. Y lógico, estudia la Biblia también. Pero ¿qué pasa? Que le estudia del ángulo del ministerio que Dios le ha dado. Usted pone de su parte y va a crecer. Y va a enseñar con eficiencia, con eficacia.
¿Me entiendes? Por ejemplo, ayer estuvimos hablando sobre la fe. Ya estamos en la segunda doctrina, la fe. Y hablamos de la fe. ¿Qué pasa? Que la información que ellos tienen, mucha gente no la tiene. ¿No me equivoco, Charlie? No. Es así. Y yo lo vuelvo y lo repito. El estudio siempre es edificante. Usted no pierde, no, usted gana. Entonces, si usted ha sido llamado a lo que ha sido llamado, por ejemplo, hay gente que ha sido llamado a interceder, ¿qué hacen ellos? Bueno, leen mucho la Biblia en cuanto a la oración, la guerra espiritual, se informan con aquellos que tienen más experiencia en el ministerio, ¿me entiendes? Por ejemplo, compran libros acerca de la guerra espiritual, de la oración y todas esas cosas, pero ellos hacen algo, ellos oran y ayudan a ellos y se meten con Dios ellos, entonces Dios le da su propio alineamiento. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí que viene el punto, todo aquel que ha sido llamado a algo, se dedica a eso. Es como, por ejemplo, una profesión. Una persona que, por ejemplo, estudió computadora, tú vas a su casa, ¿qué es lo que tiene? Y la de computadora. ¿O no? Claro. ¿Sí o no? Una persona que estudió mecánica de auto, ¿qué es lo que tiene en su casa? Herramientas. Ay, Dios. Llaves. Ahora, una persona que estudió barbería, ¿lo dije bien, barbería? ¿Qué es lo que tiene en su casa? Tijera, todas esas cosas. Ahora, Dios te llama al ministerio de Él y te dice, bueno, te he llamado como, por ejemplo, digamos así, maestro. Un ejemplo, maestro. Ok, eres maestro, pero nunca, dime. No compro ni un libro. ¿Usted ve lo que le estoy diciendo? El líder tiene su intención, pero ¿cuál es la del miembro? Asumir sus responsabilidades. Sigamos. La razón primordial de la existencia de los grupos cristianos es de naturaleza espiritual. ¿Cómo? La razón primordial de la existencia de los grupos cristianos es de naturaleza espiritual. ¿Es de naturaleza qué? Espiritual. No secular. Siga. Más bien que social. Aló. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se tienen que concentrar más en lo espiritual. Amén. Amén. Más en lo espiritual. Ahora, es que la gente no entiende que la médula de todo esto es que el área espiritual debe contra las otras áreas. ¿Me voy a entender? La mental, la social y la física. La espiritual, que en este caso es el ser, el eterno, que en este caso es el eterno, el poder absoluto, aquí nosotros denominamos Dios, para entender que Él es soberano sobre todo, pero Él va más allá que ese título. ¿Tú oyes eso? El eterno va más allá que el título Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, el grupo tiene que centrarse más en lo espiritual, los ayunos, la oración, el estudio de la palabra, la evangelización, consagración a Dios, la obediencia a la palabra de Dios, buenas relaciones, una vida de consagración pura, genuina, la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios. De eso se tiene que dialogar y hablar en los grupos espirituales. No que el último carro, no que la última cartera Louis Vuitton, la última cartera Guess, ¿qué más hay por ahí? Gucci y esas cosas. Gucci, Michael Kors, Yo no conozco eso. y todas esas modas, ¿me entiendes? Y tú ves lo que yo quiero decir, que yo he visto que hoy en día
y corrígame si estoy mal, los cristianos se reúnen más a comer que a orar. Adoran en plato. Ahí hacen una oración bien fuerte. Que a veces yo quiero que hagan la oración corta para comer, porque a veces hay algunos, Padre, te doy gracias y bendice a fulanito y bendice. Y la comida se enfrió. Como le dijo el muchacho, mamá, pero mamá. Cogió el pausa, llegó. Y se llevó el plato con todo. Entonces lo que quiero decir es, Se desesperó. Sí, le quité el plato. lo que quiero decir es que el grupo cristiano debe concentrarse más en lo espiritual. Amén. En lo espiritual. ¿Por qué dejaste de ayunar, mujer? ¿Por qué dejaste de orar, mujer? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te pasó? Mi gente, siempre voy a traer ese testimonio a relucir. Cuando el Señor le mostró a un siervo o una sierva a la iglesia, vestida de blanca, una multitud incontable, y el Señor le dijo, observa. Y el Señor se paró a una distancia y permitió que esa multitud lo pudiera ver. Y todos iban corriendo hacia Él. Pero en el camino, algunos comenzaron a mirar para atrás y comenzaron a devolverse. Otros trompezaron y se caían y no se levantaban. Otros se quedaban como, ¿qué es esto? Confundidos. Y otros caían y viceversa. Cuando llegaron ante Cristo, Él estaba parado. La multitud estaba muy reducida. Muchos son llamados. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que usted y yo tenemos que seguir. No sé, miren, siempre va a haber gente que van a criticar a uno. Siempre van a haber gente que no van a estar de acuerdo contigo. Pero ven acá, dígame, por favor. No, dígame. ¿Hay algún mal en Dios? ¿Y por qué no están de acuerdo con Él? Yo no entiendo. Porque quieren hacer lo que les da la gana a ellos. Yo no entiendo. En el hombre está el mal. Yo no entiendo qué mal hay en Dios. No hay ninguno. Pero no estamos de acuerdo con Él, la gente, en los seres humanos, nosotros nos rebelamos. No, ¿me entiendes? Aún arrepentido, hay lucha para sujetarse a Él. Entonces tú te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Aquí pasa algo. No se detenga, mi gente. Como dicen por ahí, no les pare bola a quien habla, critique, siga adelante. Siempre va a haber gente que van a estar en contra. ¿Me entiendes? Siempre van a ver. No estamos de acuerdo, lo hiciste mal. Ya, ok, y sigue adelante. Siempre va a haber esa gente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú asumes tus responsabilidades para llevar a cabo el crecimiento espiritual, ¿de qué tú tienes que hablar? De las cosas espirituales. Porque cuando tú hablas de las cosas espirituales, el Espíritu Santo te motiva. Y te lleva a crecer y a desarrollarte. Y no te va a interesar lo que la gente piensa o diga de ti, porque siempre van a haber gente contraria. Cristo tuvo gente contraria. Cristo. No. Y no simplemente a cualquier gente, sino a su propio pueblo. Sigamos. Como se observa, es necesario estar consciente de ello para que el grupo pueda alcanzar sus metas. Como se observó anteriormente, otra función importante del líder consiste en armonizar las actividades del grupo con la de un cuerpo mayor, la iglesia de la cual forma parte. Páreme ahí. Ok, usted está capacitado ya, lo enviamos a un sitio. Allí Dios está con usted. La gloria está cayendo. La gente se está sanando. Se están siendo liberados del demoniado. Observa. Se le mete el síndrome de Lucifer. Yo no necesito más a esa iglesia madre. Bueno. Ya yo no lo necesito más a ellos. Abrí mi propia iglesia. Yo le llamo el síndrome de Lucifer. ¿Está entendiendo?
Pero ¿por qué muchos hacen eso? Uno no tiene el mismo interés de Dios. Primero, porque el líder que lo envió está sacando provecho. Entonces, ¿qué él hace? El líder que está ya tú sabes, bajo la gloria, engatusa, convence, por eso yo le llamo el síndrome de Lucifer, a esta tercera parte y se la lleva. Entonces, saca beneficio de ello. No debe ser así, debe ser que haya armonía, que haya unidad. Lamentablemente suceden estas cosas. Hermano, yo he visto tantas cosas en este camino que yo me digo, ¿sabe? Ya nada me sorprende. No, que Israel es el demonio. Bueno, está bien, Dios te bendiga. Sigamos. Como en el caso del cuerpo natural, ¿está ahí? Ajá, sí. Como en el caso del cuerpo natural, el espiritual se fortalece y es saludable en la medida en que trabajan juntos sus miembros y cada parte funciona de acuerdo con su designio y propósito. ¿Cómo fue? ¿Cada parte qué? Funciona de acuerdo con su designio y propósito. ¿Cada qué? Cada parte. ¿Cada qué? Parte. Ah, no. Observe esto. Y lo he dicho. Ellos me necesitan a mí. Yo me voy. Y tú verás que cuando yo me vaya, ellos lo van a sentir. Qué malicia. Malicia del diablo. Y comienzan a meterle presión al pastor. ¡Me voy! Que yo sepa. ¡Me voy! Bye. Da. Do it. Está contigo. Que te vaya bonito. Porque yo sé que ellos me necesitan a mí. Está bien, vete. Pero una cosa sí yo sé, tú vas a pagar por eso. Eso es manipulación también. No, tú vas a pagar por eso. Oye, tú vas a pagar por eso. Porque así como tú te fuiste, tú vas a tener que responderle a Dios. Sí, porque no es responsabilidad. Que Dios... Señor, viene un ángel y le pasa el encargado, el expediente. Fulanito se fue. El Señor lo sabe, pero al Señor le gusta, ¿tú me entiendes? Fulanito se fue. ¿Qué hacemos con él? Mándale una nube de rayos para que no le vaya bien. Eso es desobediencia. Eso es rebelión. Si Dios te puso ahí, Dios te puso ahí. Dios te llamó ahí, Dios te llamó ahí. Si Dios te dijo que te vaya, no te vayas. ¿Me entiendes? Pero no. Como yo sé que me necesita, Orgullo también. porque yo soy fulanito, fulanita de tal, Sí, que está bueno. Sí, ¿me entiendes? Y que nadie me puede reemplazar, ¿tú me entiendes? Yo me voy y se va a dejar sentir, tú verás. ¿Tú me entiendes? No sabes que sacando pies, Yo pongo otro. Señor, pone. No, tiene es que Dios- preparado. óigame, a mí me gusta llamar a Dios, ¿sabes? Al Eterno, ¿sabe cómo? El poder absoluto. Sí, es que nuestro El poder absoluto, oye lo que yo digo. El poder absoluto, ¿qué no puede él? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Está bien, Dios pone otro ahí. Pero Dios permite que te pase el huracán, la guerra, que el diablo te caiga encima. Y después tú quieres volver. Y cuando vuelve encuentra el otro que Pues, pusieron. ahorita entre las No, piernas. porque ahí es que está el punto, porque hay gente que piensa como que a mí Dios me dio algo especial. Sí, es verdad, es especial, porque viene de Dios, es especial. Pero tú tienes que, ¿conforme al qué? Al propósito. Por eso yo digo, no hay casualidad. Si Dios te dio a ti un don o un ministerio, no vengas tú a manipular y a creerte que tú eres el más grande o lo mejor o lo último o la última Coca-Cola en el desierto, qué sé yo. ¿Me entiendes? Porque hay gente que se aprovechan de la posición que tienen. Por ejemplo, observa esto. En una iglesia, y esto pasó verídicamente, había un pastor humilde, sencillo, un hombre de Dios. Dios lo llamó a pastorear. No tenía un conocimiento muy elevado de la palabra, pero era un hombre de Dios. Había un carisma que el Espíritu Santo puso en él.
Pero había uno que tenía el don de sanidad. Y la gente, ay, tú sabes, el garabío, y se siente el poder. ¿Y qué pasó con él? Ay, Jesús. Se infló. Yo soy el hombre aquí. ¿Y qué hizo Dios? El poder de la deuda. Cayó enfermo, algo le pasó y murió. Y descendió a la velocidad de la luz al mismo Hades, cogiendo fuego. Y gritó allá abajo, ¿por qué estoy aquí? El Señor, yo no soy yo de orgulloso. Amén. ¿Qué tú te crees? Porque hay gente que creen que porque Dios le da un don, quieren estar por encima de la autoridad que Dios puso y delegó allí. Es conforme al propósito por el cual Dios te llamó. Hay un orden en la iglesia, mi gente. Nadie está por encima de nadie aún. Por eso dice que son sujetados los unos a los otros. Amados los unos a los otros. Por favor. A veces las personas van, ok, o que el Señor envía un rayo sobre esa persona, ok, pero el líder no debe maldecir a aquel que se fue. No. Eso porque hay hoy en día que si te vas, te maldigo o serás maldito. No, una Eso cosa. no debe ser. Aló, aquí. No debe ser. Aquí, una cosa es que el líder que está haciendo la maldad y otra cosa es que la persona que no es humilde, sino porque tiene algo delegado especial de Dios, se aprovecha de eso, porque hay muchos que lo hacen, se aprovechan de eso para manipular o buscar ventaja o sacar ventaja y amedrentar a los demás. Me voy. Yo sé que me necesito. Es como yo. Adiós, me voy. Vea, que espérate un momento. Y entonces, una cosa es que el líder sea un charlatán, un abusador, un manipulador, un exactador de mente, un corrupto, de mente corrompida, que es otra cosa. Pero estamos hablando de gente que tiene llamado a Dios, que tiene que manejarse conforme al propósito de Dios. Es conforme al propósito de Dios. Si Dios te dio a ti la capacidad de la música, ¿cuál es el deber de Marta? Ayudar a los demás a crecer. Algunos se sienten mal cuando dicen, no, es que no está bien entonado. Si él te está diciendo que no está bien entonado, por algo te lo está diciendo. Es que no está bien entonado. ¿Me entiendes? Yo sé que a Marta no le gusta como ofender a la gente, ¿tú me entiendes? Que busca la manera. Pero si yo hubiera tenido el don, ese ministerio del don, mucha gente hubiera tenido un problema conmigo. Bueno, no, tío. ¿Me dio a entender? Porque yo le había dicho, hermana o hermano, perdone, pero Usted no va para. no grite. Y yo le digo así mismo, no. Tú tienes más gallo que una gallina. No. Vamos a buscar la vuelta, vamos a buscar una canción que se adapte a su voz, ¿verdad, Marte? Claro. Que se adapte a usted, pero esta canción como que no, usted no tiene esa ¿sí o no? Hay canciones que usted no la puede cantar, seamos sinceros. Tienes más gallo que una gallina. ¿Me entiendes? Hicieron una canción electrónica con melodía y voz que para cantar esa canción tiene que ser una persona que no tenga pulmón. Porque todo es muy exagerado allí. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hacen es una versión adaptativa, pero quien canta esa canción como debe ser, o es un ser de otro planeta, o es una máquina. Entonces, hay cosas que yo y usted, quizá en ese punto no la podamos hacer. Pero, ¿qué pasa? Que usted Dios lo llamó para que pueda fungir o funcionar conforme al propósito por el cual Dios lo llamó. Dios lo llamó a usted a predicar, Dios lo llamó a usted al cántico, a ser un cantor, Dios lo llamó a usted a la intercesión, Dios lo llamó a usted, porque hay gente que saben dirigir, Dios lo llamó a dirigir. Mire, hermano, lo que Dios le ha dado conforme al propósito de Dios, pero no venga usted a creerse que usted es lo último, que usted viene a manipular. Bueno, yo me voy a quedar en la casa y tú verás cómo se va a sentir la iglesia. Porque yo no fui. Eso es malicia. ¿Qué tal eso? ¿Me entiendes? Tú verás, voy a hacer que el pastor comience a temblar hoy. Sí, porque así que son. ¿Me entiendes? Así que hoy voy a hacer temblar el pastor, tú verás.
Sí, hay gente que está por Eso es aquí, maldad. ¿Me entiendes? Eso es maldad. Eso es maldad. Dime, ¿cómo tú estás funcionando como el propósito de Dios? ¿Para qué? Es que, señores, en Dios no hay casualidad, en el Eterno no hay casualidad. Usted recibe un don, un ministerio de Dios, es para que usted funcione como Dios quiere que funcione. Conforme al propósito de Él, no conforme al propósito de usted. Y punto. Sigamos. Al realizar los grupos la obra del cuerpo de Cristo, se realiza la tarea del evangelismo, se conservan los frutos del mismo y se da evidencia del crecimiento espiritual hacia la madurez. A través de los grupos pequeños, los miembros de la iglesia tienen la oportunidad de ejercer sus dones, ayudar a otros y a desarrollar madurez. Páreme cristiana. ahí. Tienen la oportunidad de ejercer sus dones, de madurar espiritualmente y de ayudar a otros cristianos. Mi gente, estamos ya casi en el 2020. Dígame, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es tiempo ya de apretar? ¿Es tiempo ya de apretar? Hay que empujar una cuanta gente para adelante. Con miedo, sin miedo. La gente tiene que hacerlo. Yo lo voy a hacer así. Tú tienes dos opciones. O tú creces o te quedas sentado para siempre. Aquí en esta iglesia tú creces o te vas a una iglesia y te quedas sentado para siempre. Porque aquí yo no quiero que tú estés sentado para siempre. Esta iglesia no es para que tú estés sentado. Levanta la mano lo que usted está sentado. Qué raro. Estamos sentados. Todos estamos sentados. Todos estamos sentados. No, pero usted sabe a qué yo me refiero, ¿eh? Espiritualmente no, espiritualmente. ¿Sabe a qué yo me refiero, ¿Usted ha sido llamada para la predicación? Bueno, usted va a tener que predicar. Y punto. ¿Usted ha sido llamada para los cánticos o lo que Dios le ha dado? Usted ha sido llamado para dirigir, predicar. Usted se llama para orar. Usted se llama para evangelizar. ¿A eso es que Dios le llamó? Pues entonces hay que empujarle a usted para eso. Y ya. Funciones, ya. Y ya. ¿Me entiende? Funciona en su área. Mire, mi gente, yo he conocido gente que yo digo, wow, Señor, tú eres grande. Yo me recuerdo que cuando yo estaba comenzando con el cristianismo, nos daban un grupo donde había una joven, así como Charlene, con un don de administración y de ¿cómo se llama? De administración, pero desarrollado. Ella sabía colocar a cada persona en su lugar. Miren, la gente piensa que porque una persona tenga ese don, la gente piensa que porque está dirigiendo, piensa que es más grande que el otro. ¡No! Al contrario, si Charlene me dice, varón, esto se ve mejor así. Yo tengo que ser sabio y decir, es verdad, Charlene, tú tienes razón. Sí, Humildad. sí. Y ya, pero no. Algunos, no, espera tu momento. Está atentando contra mi autoridad. ¿Sí o no? Me está faltando el respeto. ¿Sí o no? El que manda soy yo. Entonces no me está respetando el don que Dios Estamos cayendo ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esa joven, nosotros hacíamos dramas y cosas así, y aquí tú, y tú aquí, tú aquí, tú vas a hacer el papel del diablo, tú eres el demonio, tú eres el ángel, tú eres el humano, etcétera, tú sabes, todas esas cosas. Pero había uno, hermano, que no se sometía a, óyeme, a nadie. No Eso necesitaba era, ningún papel. oye, y le decía a sí mismo, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Tú te crees Dios aquí? no se entendió. No, miren, hermano, y se armaban una pugna ahí que nosotros teníamos que meternos porque ya era como, ya tú sabes, un pleito ahí adentro. ¿Me entiendes? Exactamente. Y después lloraban, terminaban llorando y abrazándose y pidiéndose perdón. Pero volvían otra vez a lo mismo porque había una chispa ahí. ¿Me entiendes? Y todos decían, ustedes van a terminar casándose. Se casaron. No. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo sé que fulanito tiene el don o el ministerio, hermano, hay que ayudarle a crecer, hay que ayudarle a desarrollarse. Otra cosa que tenemos celo ministerial. Mira de que cantante que se cree esta. Oye, Canto mejor. yo canto mejor.
Yo canto mejor. Yo predico mejor que ella. ¿Qué? Hermano, ¿me puede ayudar en esto? ¿Cómo usted lo vio, mi hermano? Bueno, mi hermana, puede mejorar en esta área. Pero no decir, ¿qué se cree? Oye, esa canción, chillones, pegando gritos. Chismeando con otro. Mi pregunta es, ¿a eso fue que Dios te llamó? Había una persona que estaba pegando a ellos, tú sabes, pegando la adoración a Dios. Y había uno que decía, oiga esto, y eso es para Dios. Oh my God. Oiga eso, no, había uno. Y Dios le dijo, sí, eso es para mí, no es para ti. Ahí mismo se quedó calladito. No te importa eso, eso es para mí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso el celo ministerial, yo canto mejor que tú, yo predico mejor que tú, yo sé más que tú. Yo soy el duro aquí, yo soy la potencia aquí. Tú no me puedes enseñar a mí. ¿Quién diablo te crees tú que eres? Gente así de fuerte. Yo soy la máxima autoridad aquí. Yo soy la ley aquí. Si dice eso, hermano. El logos. Oye, ¿tú estás entendiendo? No hay una chispa de humildad. Tiene el síndrome de Lucifer. Cuando tengo un cristiano, un ministro muy orgulloso, dile, tiene el síndrome de Lucifer. Llámalo, síndrome de Lucifer tiene. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estamos para ayudarnos unos a los otros, a crecer. Amén. Amén. Si Elías está predicando y se equivocó, usted no va a venir. Elías, tú no sabes nada. Ay, no. Cállate mejor. No, padre. Deja eso. Eso no es para ti. No, La gente son crueles a veces. ¡Cruel! ¡Cruel! Ay, ¡Cruel! De aguacate. Le dijo una hermana. Observa. Tú no sabes hablar. Tú no sabes a hablar. mí dice, no hables español bien. Tú no sabes expresarte. Te condenan ahí mismo. Así es. Y no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de los cristianos. Ya, es que es grave. De los cristianos. Entonces yo le digo, como yo siempre le decía a uno, está bien, véngalo tú entonces. Claro. Y ya, y se acabó. ¿Qué te parece? ¿verdad? No. Véngalo tú. Porque es el problema que critican y te tiran piedras y fuá, y quieren acabar. Pero ellos no hacen nada. Ellos no hacen nada. Porque es muy fácil, yo siempre lo he dicho. En el ring hay dos peleadores que se están dando puño limpio. Y hay un gran público allá afuera. Acaba con él, dale a izquierda y derecha, dale duro, dale. Pues sube tú al ring para que tú veas. Súbete al ring para que tú veas. Que tú no vas a estar, dale duro, acaba con él. No, tú no vas a estar diciendo eso. Es muy diferente el que está dentro del ring tirando puño que el que está fuera del ring gritando, dale, acaba con él. Sí, pero que está en el ring entrenó para eso, es boxeador. Pero el punto está el que está allá afuera. Yo no soy boxeador, es el que tiene que estar ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el cristiano tiene que entender, hermano, que si tu hermano está luchando y se está perfeccionando, hermano, ayúdale un empujoncito, ¿me entiendes? Para que pueda desarrollarse más, a levantarlo, a restaurarlo, ¿me entiendes? Pero usted no sabe cantar, usted no sabe predicar, usted no sabe hacer nada, No, así no, y cómo. ¿me entiendes? Celo ministerial. Dominga. Yo soy cree, no, pues Dominga. ustedes no ven que yo no mando nada, pero voy a comenzar a mandar. Espera. Dominga. Sí. ¿Y de dónde salió esa mujer? ¿De qué tribu viene? Ay, Dom- Ella se cree que Aquí. Voy a orar por los enfermos, claro. Dominga. Por eso yo me... acaba de llegar y está predicando. ¿Cómo? Eso no. Y lo más duro, que da testimonio de que Dios está sanando gente. Se levanta, comienza el fuego a levantarse. Hay gente que se embarca, ¿no? Comienza el fuego a levantarse. Aló, ella se está consagrando a Dios. Voy a hablar de más lo que sea. Aló, ella se está consagrando a Dios. Esto, puedo decir algo.
Lo que pasa es de que las personas que critican no saben el proceso que esa persona ha Ah, pasado. por eso, Ahora está allí, pero la persona que critica no sabe el por proceso ejemplo, que el hermano ha Harrigan, pasado. Carlos Harrigan. Lo que ese varón pasó en su trayectoria, Gigi Ávila y toda esa gente. Señores, pero es muy fácil tirar piedra. ¿Me entiendes? Es muy fácil tirar piedra. Es muy fácil criticar, lo más fácil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios te llamó es para edificar, no para destruir, para edificar. Dios nos llamó, el Eterno nos llamó a nosotros para edificar. El poder absoluto nos llamó a nosotros para edificar. ¿Entiendes? ¿Y edificar a quién? A la iglesia. Celo ministerial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el único que saca ventaja de eso? El diablo. Entonces, sigamos. En el contexto de un cuerpo mayor, pueden recibir mayor impulso al reconocer los resultados de sus esfuerzos colectivos, tanto en su propia área como en los campos misioneros extranjeros. El líder alerta deberá esforzarse por mantener las actividades del grupo en su perspectiva correcta. Como siervo de Cristo responsable, será sumiso no solo al gran pastor de las ovejas, sino también al pastor local que el Señor ha puesto sobre un rebaño. También debería reconocer cualquier tendencia de apartarse de las metas de nutrimento del grupo y hacia las actividades en torno de personalidades. Los grupos pequeños desempeñarán una función eficaz en la iglesia mientras sus actividades giren en torno a Cristo y le exalten. Cualquier grupo que tenga otro propósito diferente de la edificación del cuerpo de Cristo no producirá resultados permanentes ni tendrá éxito. ¿Oyó eso? Tenemos aquí un ejercicio 10. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Charlene, ¿hiciste algo? Dame la correcta. B. Un grupo pequeño debería reunirse a la hora más conveniente para todos los miembros y por todo el tiempo y con la frecuencia más práctica. ¿Cómo se llama eso? Flexibilidad. Oh, yeah. ¿Se encuentra? Siga. 6. La cuestión de quienes deben reunirse depende en parte de los intereses del grupo. ¿Cómo? La cuestión de quienes deben reunirse depende en parte de los intereses del ¿Cuáles son los intereses? Vuelvo y repito. ¿Cuáles son los intereses? Sigamos. El uno de los factores principales para determinar el tamaño óptimo de un grupo pequeño consiste en el número de relaciones interpersonales que una persona puede sostener. Siga. G. El líder cristiano ideal en ocasiones dirige las actividades del grupo, en otras facilita el proceso del grupo como participante, mientras que aún en otras dirige las actividades. Sí.